despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará. Buenas tardes, queridos televidentes de Canal Provincial Tele-Re. Dios le bendiga, bienvenido a un nuevo programa, Tiempo de Reflexión. Bueno, quien le habla, Pastor Riberto Moraes. Damos gracias a Dios de poder estar en esta tarde. Bueno, hoy estoy con Pastor Daniel, que me acompaña. Dios le bendiga, Pastor. Dios les bendiga en este día. Bueno, una vez más estamos en este lugar para compartir la bendita palabra del Señor. Bueno, invitamos a cada televidente que en este día pueda ir buscando su Biblia, también para compartir. En este día queremos hablar sobre una persona que fue sanada, ¿sí? Se llama Naamán, así que los invitamos en este día que pueda ir buscando en su Biblia y que esté atento, ¿sí? Que pueda estar atento para oír la palabra del Señor. Así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, de la misma manera Dios en este día tiene algo nuevo para cada uno de nosotros, pastor. Qué bueno que a través de esta palabra queremos mostrarnos el amor de Dios, de cómo Dios obra, cómo Dios trabaja en el corazón del hombre, porque realmente tenemos en el corazón, muchas veces cargamos el orgullo, cargamos la soberbia, y hay mucha diferencia, ¿no, pastor? Por eso vemos una sociedad muy decadente, podríamos decir, porque quieren arreglar así toda la fuerza, ¿no? Y ignorando, yo digo, pastor, ignorando muchas veces a Dios, ¿sí? Porque el hombre de pronto quiere hacer lo que se le viene a la mente y Dios queda de lado, ¿sí? Por eso vemos no solamente en nuestra sociedad que nosotros podemos estar entre medio de ellos, sino que también lejos, ¿no? Podemos ver las guerras y bueno, mucha violencia, mucha muerte. Pero queremos hablar, ¿no?, acerca del amor de Dios, que habla esta palabra, dice Eliseo y el profeta Naamán. Acá vamos a ver un milagro redentor de nuestro Dios. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué tremendo, ¿no, pastor? Amén. Un mensaje, ¿sí?, de esta mujer que fue llevada. Ella estaba cautiva, pastor, esta joven, esta mujer, ella estaba, podríamos decir, como esclava, porque Amén, al ser llevada cautiva, la mujer de Naamán, porque Naamán, leímos al principio que era un hombre de alta estima delante de su señor, o sea, delante del rey de Siria. Le amaba, ¿por qué? Porque este hombre, Naamán, era un hombre valeroso, un hombre que iba al frente, podríamos decir, como decimos nosotros, corajudo, ¿no? Y se iba al frente, no tenía miedo a nada, y dice que Dios estaba con él porque él, por medio de él, Dios había dado, o sea, Jehová había dado victoria, ¿sí?, al rey de Siria. Y ahí había mandado
¿no? Como dice esta palabra, las bandas armadas, y llevaron cautiva, ¿no, pastor? De ahí de la tierra de Israel a esta muchacha. ¿Y a dónde fue a parar? A la casa de Naamán. Vamos, ¿qué vimos ahí? ¿Qué vio esta joven ahí en esa casa? Amén. Podemos ver en la palabra, antes de continuar, hemos compartido en la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿sí? Estamos hablando ahí con el pastor en este día, en este pasaje que habla de Naamán, ¿sí? Una persona muy importante, como compartía el pastor, y la Biblia también lo nombra, así que era un general muy importante. Podemos decir que era la mano derecha del rey de Siria, y en una ocasión, como acabamos de compartir, ¿no? Llevó cautivo a una jovencita, y este varón podía tenerlo todo, pero había algo que estaba perjudicando su vida, que era la lepra, ¿sí? Era una enfermedad que tenía en su piel, y sin embargo esta joven le habla a la mujer de Naamán, que ella era la que estaba en servidumbre, estaba de esclava en ese lugar porque había sido llevada en cautiverio. Y allí podemos ver en la palabra de Dios que esta mujer, a pesar en la condición, podía ver, pastor, que su amo, la persona que la había llevado, que en contra de su voluntad, a pesar de todo, podía ver que estaba sufriendo, y no le guardó rencor, ¿no, pastor? Amén. No guardó rencor, sino le dijo a la esposa de este general, le dice, si el Señor se acercase ahí a Samaria, ahí está el profeta, él podría sanarlo, le dice, de esta enfermedad. Y es lo que hizo, ¿no, pastor? Amén. Esta jovencita dio el mensaje, y podemos ver un montón de detalles en la vida cristiana, ¿no? Podemos ver que muchas veces nos toca pasar distintos procesos en nuestras vidas y no entendemos, pero Dios tiene un plan, ¿no, pastor? Amén. Dios tenía un plan en esta jovencita, y también un plan en este varón que estaba pasando un momento crítico, ¿sí? A pesar que estaba en esclavitud, sin embargo ella se tomó el atrevimiento, a pesar que estaba pasando un proceso duro, se tomó el atrevimiento y habló de que había un siervo de Dios que podía sanarlo. Amén, pastor. Amén, qué tremendo, ¿no? Amén, sí. Dios que le dice el versículo 3, dice, esta dijo a su señora, si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice entonces, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel y decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por medio de ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra, ¿no? Y vio que dice el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, ¿no? Pensando el rey de Israel, no, este es solamente para buscar una forma, ¿no?, de tener un conflicto seguramente, ¿no? Amén. Podemos ver en la palabra de Dios, sí, que este varón se sorprende, dice, ¿cómo puede ser? Dice, este está buscando pelea, está buscando una excusa, como podemos ver en la actualidad, ¿no? Que a veces ponen una excusa que tal país está fabricando una bomba atómica y de repente rodean ese país y destruyen todo y se llevan todo. Pensaba que era algo así, que estaba buscando una excusa para generar un conflicto y tener una guerra, ¿no? Pero podemos ver que este varón estaba yendo realmente con una gran necesidad, pero estaba yendo a la persona equivocada, porque el rey no tenía el poder que tenía el profeta, ni el respaldo que tenía el profeta del Señor, que se llamaba Eliseo. Podemos ver en la palabra de Dios, como compartió el pastor, que dice que luego este varón sale camino a aquel lugar y dice que fue llevando consigo
10 talentos de plata, ¿sí? Estábamos mirando un poquito lo que significaba un talento de plata, equivalente más o menos a 34 kilos, ¿sí? De plata. Un talento equivalía a 34 kilos, así que llevaba más o menos unos 340 kilos, dice la palabra de Dios. Llevaba aproximadamente de ofrenda 340 kilos, y aparte de eso llevaba también 6.000 piezas de oro. Aparte llevaba muda de ropa para aquellos tiempos, que era muy importante, porque la ropa era una ropa muy delicada, ¿sí? Y podemos ver en la palabra de Dios que fue y se presentó delante del rey. Pero el rey le dice: yo no puedo hacer nada, yo no soy Dios, yo no lo puedo sanar. Pero había un varón que sí tenía el respaldo de Dios, que sí era un siervo de Dios, que sí pudo sanarlo, ¿sí? A pesar que este varón fue con una gran soberbia, un gran orgullo, y fue a la persona equivocada, porque sin lugar a dudas sabía que él no era el profeta, sino que era el rey. Sabía quién era el profeta, pero sin embargo dio vuelta y fue al rey. Y podemos ver que el rey se enojó, rasgó su vestido y se enojó. Pero bueno, podemos seguir leyendo un poquito más, pastor, donde habla la palabra del Señor. Ahí nomás damos vuelta a la página y sabrá que hay profeta, dice, cuando en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora, le dice el profeta, el verdadero siervo de Dios, a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ese fue el mensaje que le da el siervo de Dios. Ni siquiera lo recibió, pastor, ¿sí? Esto me causa mucha gracia. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre muy orgulloso, soberbio, era un hombre muy importante. Pero acá se había acabado lo importante, ¿sí? Porque había una persona más importante que él, que era el siervo de Dios. Y dice que este varón, al oír que el rey reaccionó de esta manera, lo manda a llamar. Le dice: no, que venga acá, dice. Y va a ver que hay profeta en Israel, profeta de Jehová, siervo de Dios. Y dice que este varón fue y se acercó a la puerta a la casa de Eliseo. Y sin embargo Eliseo no lo atendió, pastor. Mandó a alguien, ¿no? Y Naamán se fue con un pensamiento, como muchos piensan de esta manera también. Porque también el mensaje es para nosotros que estamos, para usted que está escuchando, está mirando. A veces uno se hace un pensamiento y dice: bueno, voy a ir a buscar un pastor que ore por mí y que me sane, ¿no? Y resulta que por ahí el pastor, antes de orar, le dice: bueno, tenés que aceptar a Cristo, tenés que reconocer a Dios en tu vida, tenés que arrepentirte de tus pecados. Y eso cae mal, ¿o no? Como en este caso, el profeta le dice: bueno, andá al río Jordán y zambullite ahí 7 veces, ¿no? Y él comienza a hablar y comienza enojado. Pero Abana y Farfán no son mejores aguas que de Israel, ¿no? Y dice: si yo me lavo ahí en esas aguas, ¿no seré limpio también? No, pero el mandato era en el río Jordán. Amén. Un río que no era de lo mejor, porque ahí se venía, ¿no?, toda clase de mugre, podríamos decir, ¿no? Animales muertos, ramas, árboles caídos, venía por ese río. Y ahí le mandó el profeta. Gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo 11. Entonces se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Es un pensamiento que tenía él, ¿no? Pero como dice Isaías, decía que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre, ¿no? Y acá podemos ver, a pesar de que él comenzó a creer, ¿no? Pero el orgullo de él no le permitía obedecer.
Y sabe, pastor, yo meditaba esto también, porque al principio dice que este general era valeroso en extremo y había ganado muchas batallas. Y yo meditaba, ¿no? Veo que lo general, ¿no? Hablando del ejército, aquellos que tienen muchos años, que tienen por ahí son distinguidos, ¿no, pastor? Vio que le cargan en el pecho, ¿no? Los distintivos, ¿no? Amén. Le van poniendo. Y yo me imagino en Amán, capaz que no le cabería en su pecho la cantidad de reconocimiento que tendría por cuanto había ganado muchas batallas. ¿Pero por qué? Porque el rey dice que lo tenía en alta estima, ¿no? Pero acá se encontró con el profeta. Se encontró con el profeta de Dios. Vio que dice el versículo 12: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Gloria al Señor. Y a veces yo digo, hay personas que no, yo no voy a cambiar. No, yo no voy a dejar de hacer esto o lo otro. O sea, dando que no se quiera arrepentir de algo, sino que no, yo soy así. Gloria al Señor. Dice más, sus criados, el versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara hacer alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Como diciendo, si el profeta te dice andá y enfrentate con el enemigo, andá y hacerle frente a aquel ejército, ¿qué no vas ahí? Claro que él iba ahí porque era un hombre valeroso, era un hombre de guerra. Él iba ahí y dice, pero cuánto más si te dice andá y lavate y serás limpio, ¿no? Gloria al Señor. El versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne ¿de qué? De un niño, y quedó limpio. Mire, qué tremendo, ¿no? Porque la lepra es algo que le va carcomiendo la piel, le va deteriorando el cuerpo, ¿no? Pero cuando él obedece, y a eso queremos llegar en esta tarde, primeramente hay que tener fe en Dios, hay que tener fe en Cristo, y también hay que tener obediencia. ¿Obedecer a quién? A la palabra, porque en definitiva el profeta está representando la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. Y cuando él se zambulle las 7 veces, ahí dejó todo. Dejó el orgullo, dejó la soberbia, dejó el rencor, dejó ahí. Lo zambulló ahí en el agua, ¿no, pastor? Y cuando sale, dice que su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y quién podrá comparar, por ejemplo, la carne de una persona mayor con la carne de un niño? No se puede. Pero sin embargo dice que este varón, su carne fue sanada. Gloria al Señor. Ahora seguimos con el versículo 15, pastor. Amén. Y dice la palabra del Señor, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas alguno de los presentes de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba para que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego, pues, hasta allí la palabra. Este pasaje es muy importante, porque este varón, luego de recibir el milagro, como decía el pastor y lo dice la palabra, primero trató de no obedecer, dijo, bueno, me voy, pero hubo personas al lado de él que eran sus criados y le dijeron, che, si el profeta te está diciendo que vayas a este río y te tire y que vas a ser sano, andá, hacelo. Y bueno, tomó la decisión, sin lugar a duda, luchó con su orgullo. Como a veces, pastor, invitamos, ¿verdad?, a alguien a la iglesia, hablamos de Dios, que Dios puede hacer algo en su vida. Y esa persona a veces
no quieren acercarse, ¿sí? No quieren obedecer, no quieren aceptar la invitación. Y este siervo le estaba diciendo, mirá, andá y tirate 7 veces, te tenés que zambullir 7 veces y vas a ser sano. Eso nada más tenían que hacer. Y bueno, luchó consigo mismo cuando se iba a ir, tomó la decisión de irse nuevamente a su casa. Los criados le dijeron, ¿por qué no lo intentás, che? ¿Por qué no probás? Si te está diciendo que va a ser sano. Y dice la palabra del Señor que este varón fue y obedeció. Y luego de zambullirse, dice que quedó sano. Su piel fue una piel restaurada por Dios, su vida fue restaurada por Dios. Y él toma la decisión de volver nuevamente a Eliseo, ¿sí? Y él llevó presente, sin lugar a duda, habrá dicho, le voy a dar tanto, mirá, tengo 340 kilos de plata. Hoy en día cualquier persona correría por eso, ¿sí? Como hoy en la actualidad hay muchos que sí corren por una ofrenda así, ¿sí? Por más que sea un puñal esto para algunos, por una ofrenda son capaces de correr y rogar a Dios que haga un milagro, pero no se trata de eso. Y acá quedó demostrado en la palabra de Dios, ¿sí? Podemos ver que este siervo de Dios le dio un mandato de parte de Dios y Dios lo sanó, ¿sí? Fue Dios, no fue el siervo, fue Dios, una persona respaldada por Dios. Dios lo sanó y no fue a cambio de estos 340 kilos de plata, ni estos miles de dólares en oro, tampoco por las vestimentas, sino que fue y le dijo, en cuya presencia estoy, no voy a aceptarte. ¿Por qué? Porque no es a cambio, ¿sí? La gracia de Dios es un favor inmerecido, era algo que nosotros no nos merecíamos, ¿sí? Es algo gratis. Y le contaba al pastor hoy, antes de entrar al canal, que estábamos hablando, que una vez fui a compartir la palabra en una isla ahí en Varadero, en la familia López, y dice que este varón, una vez yo fui a orarle, me invitaron para orar por esta familia porque este hombre estaba enfermo, entré a orar a su casa. Y luego de hacer la oración, este varón me preguntó cuánto le debía. Y le digo, nada. Y me dice, ¿cómo que nada? Sí, digo, nada, la palabra de Dios es gratis, es algo que tiene que ser así, no puede ser que compartamos la palabra de Dios a cambio de dinero. Y me dice, no, porque acá vino gente y me cobró. En ese entonces eran 10.000 pesos, póngale 100.000, 200.000 pesos, le habían cobrado la visita. Y yo le dije, si viene una persona que predica la palabra y viene con un precio, lo que tiene que hacer usted es echarlo, porque no es un enviado de Dios. Un hijo de Dios no debe cobrar. Y acá podemos ver en la palabra de Dios una tentación gigante, podemos decir, al carnal. Pero a un hijo de Dios, el dinero no lo va a mover. Y podemos ver en la palabra de Dios que este varón dio la orden, este varón fue y hizo caso a pesar que luchó, y luego vino para recompensar al siervo de Dios. Porque nunca vamos a poder pagar el favor de Dios. Nunca con nuestro dinero, nunca vamos a poder pagar un milagro que Dios haya hecho en nuestra vida. Primeramente el perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor. Y qué tremendo la codicia, ¿no? Porque el versículo 20 dice, vamos a avanzar, que se nos termina el tiempo. Dice, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi siervo estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo detrás de él y tomaré de él algunas cosas, ¿no? La codicia. Él dijo, no, pero ¿cómo Eliseo va a rechazar esta bendición? Gloria al Señor. Pero dice, yo quiero que usted preste atención a esta parte. El versículo 21 dice, y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Entonces, bien, mi señor me envió. Ve, ya le estaba mintiendo. Fue diciendo que Eliseo le había mandado, ¿no?, a pedirle. Dice, viniendo a mí, y esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes y los hijos de los profetas, te ruego
que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Con mentira. Gloria al Señor. Y dice el versículo, vamos a avanzar, el versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes, Jesse? Y él dijo, si tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, no hablé, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, escuche, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Qué quiere decir esto? De que el Señor nos enseña a nosotros que de gracia recibiste, de gracia debes dar, ¿sí? Amén. La bendición nosotros lo esperamos de Dios. Nosotros no podemos estar comercializando la palabra de Dios, porque es una gracia, ¿no, pastor? Es un regalo. Amén. Podemos ver en la palabra de Dios que este varón, el discípulo de Eliseo, corrió, ¿sí? Corrió detrás porque vio una oportunidad, ¿sí? Le ganó la tentación, le ganó la codicia y trató de buscar un provecho. Dijo, ¿cómo puede ser? Y dice que le pidió poquito, 2, nada más de los 10, pero estamos hablando de 68, ¿sí? Amén. Y por eso, la palabra de Dios no se vende, ¿sí? Tampoco se compra, no hay nada. La palabra de Dios es un favor inmerecido, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Que Dios le bendiga mucho en este día. Bueno, nos quedó, lo podemos seguir la semana que viene, pastor, ¿sí? Quedó pendiente esta palabra, ¿sí? Quedó pendiente, el tiempo fue corto, así que la semana que viene lo vamos a seguir, así lo terminamos de desarrollar bien. Amén, pastor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, queridos televidentes. Bueno, ojalá que esta palabra haya traído una buena reflexión, ¿sí? a su vida, ¿no? Que por ahí usted escucha, ¿no? La palabra del Señor, y ojalá que usted pueda creerle a Dios, porque Naamán le creyó a Dios, recibió el milagro. Pero cuando usted reciba el milagro, no busquen querer pagar, porque no se paga los milagros del Señor. Dios le bendiga, así que muchas gracias por su atención. Ojalá que en esta tarde esta palabra pueda correr como un río en cada vida, en cada corazón, para la gloria de su nombre. Dios le bendiga. Amén. Amén.